desde la Colombes y desde la Ámsterdam, se lanzaron bengalas náuticas, dos desde la tribuna de Nacional, una impactando en un funcionario policial que estaba trabajando en la América y otra que sobrevoló por encima de la tribuna Ámsterdam y terminó afuera del estadio. Desde el lado de Peñarol, la tribuna golpeó en la parte baja de la Colombes y terminó en el talud. Sí, así es. Aparte es algo que nos preocupó mucho por el hecho de que, por ejemplo, la bengala de Peñarol, si bien no hirió a nadie, fue hacia donde estaban los fotógrafos y podría haber terminado en algo peor. Mismo también lo del policía. Me parece que es algo preocupante que una persona haya ido a trabajar y haya terminado en un CTI, ¿no? Y el hecho de que el estadio ese día estaba completo, había 40.000 personas y esas bengalas no tenían ni nombre ni apellido, no iban dirigidas a una persona en particular, sino que iban hacia una multitud que por el simple hecho de tener un color de camiseta distinto podía perfectamente recibir una bengala náutica de parte de una parcialidad contraria. En ese sentido, el punto de partida entonces es la violencia en el fútbol uruguayo y cómo ha ido escalando en los últimos años, ¿no? Exactamente. Así es. Bueno, nosotros situamos el punto de partida en esta escalada de la violencia, principalmente en el fútbol, pero también en la sociedad en general a comienzos de la década de los 90, con la llegada desde Argentina de lo que se conoce como la cultura del aguante, que es una expresión utilizada por quienes han investigado el tema y el periodismo también para simplificar un hecho, que en realidad no es una cultura, sino que es más bien una ética, ya que se organiza básicamente de forma moral. Te dicen desde esta cultura del aguante lo que está bien y lo que está mal. Explica y codifica los comportamientos de los hinchas. Esto significa que una persona que está en un estadio perfectamente puede escupir o tirar una petaca a alguien que va a tirar un córner, porque dentro de esa ética del aguante está bien visto esas acciones. Claro, es como que genera todo un contexto en el que se habilitan un montón de violencias que fuera de la cancha no existen. Claro. Exactamente. Y dentro de los autores con los que trabajamos, está el sociólogo argentino Pablo Alabarces, que es uno de los principales investigadores sobre este tema. Tuvimos la oportunidad de tener una charla con él y también basamos este informe en sus dos libros, Héroes, Machos y Patriotas, y La cultura como campo de batalla, fútbol y violencia en la Argentina. Él en estos libros y en la charla que tuvimos hace una división entre dos tipos de formas de ver la cultura del aguante. De un lado está la cultura del aguante para el hincha común, lo que en esos textos se denomina hincha militante, y después está la cultura del aguante para el barra brava. Primero y principal, para el hincha común, la cultura del aguante se basa en esto de ir de visitante, de local, alentar, sentir que con tu aliento podés aportar un grano de arena a que tu equipo logre un triunfo, bancarse malos climas, sol, lluvia, etcétera, y seguir yendo. Pero por el otro lado, por el lado de los hinchas caracterizados como barras, esta ética del aguante se basa en la capacidad de resistencia física ante la práctica de la lucha, de las peleas, principalmente mano a mano, donde se demuestra la capacidad de valentía por parte de estos hinchas. Por lo tanto, la violencia física es el sentido dominante para los miembros de las barras. Sí, también habría que ver ahí hasta qué punto son hinchas y hasta qué punto es gente que quiere causar problemas, ¿no? Sí. Pero bueno, entra ese debate. Bueno, y una cita que tomé de este texto, que es: el aguante no es una práctica racional ni un desborde violento, sino un sistema simbólico que organiza jerarquías y legitimidades dentro del mundo de las tribunas. Esto quiere decir que el hincha barra que va y tiene peleas, va y defiende a los hinchas en el exterior, va y se pelea con la policía, ese hincha va a posicionarse dentro de la tribuna en una escala jerárquica por encima del que no lo hace.
Bueno, y ahora vamos con algunos datos generales que cabe aclarar que son caseros, ya que el Ministerio del Interior no tiene un cuenteo oficial de la cantidad de víctimas que hay en el deporte, en el fútbol uruguayo. Haciendo este conteo, llegamos a la conclusión de que entre los 14 y los 17 personas son las personas que desde los años 80 aproximadamente fueron víctimas de esta situación. En esta cifra no solo se incluyen hechos ocurridos dentro de los escenarios deportivos, sino también aquellos que tuvieron lugar fuera de las canchas, siempre que estuvieran relacionadas con enfrentamientos o rivalidades entre hinchadas. Ya que damos pie a hablar sobre la cantidad de víctimas que hay con respecto a este tema, vamos a hablar de algunos casos en particular que nos llamaron la atención y que son bastante recurrentes en las canciones, por ejemplo, que se dan en las tribunas. Por eso, Tiago, contanos acerca de Diego Posadas. Sí, el primer caso que vamos a repasar es el de Walter Diego Posadas, hincha de Nacional, que tenía tan solo 16 años al momento de su fallecimiento. El 12 de junio de 1994, en la previa a un clásico en el Estadio Centenario, un grupo de hinchas de Peñarol salió en busca de robar banderas. Esto es una práctica recurrente en las barras hinchadas del fútbol uruguayo y de Latinoamérica en general. Diego llevaba su bandera atada al cuello. Al verlo, estos hinchas de Peñarol lo atacaron, lo apuñalaron en el cuello y le causaron la muerte. La muerte de Diego Posadas no es la primera en el fútbol uruguayo, pero marcó un antes y un después en la historia de la violencia de nuestro fútbol. Y además mencionar que esta muerte se enmarca dentro de lo que mencionábamos, que es a principios de los 90, al llegar la cultura del aguante proveniente desde Argentina. Bueno, otro de los casos es el de Hernán Fiorito, que fue un hincha de Peñarol, que se dio en uno de los festejos del club de su aniversario, el 28 de septiembre de 2016, en la ciudad de Santa Lucía. Un grupo de hinchas se juntaron a festejar, como siempre, el aniversario de Peñarol, cuando cayeron unos hinchas de Nacional queriendo robar trapos, lo que suele pasar últimamente y siempre, y terminó recibiendo una bala que lo terminó dejando internado por varios días, hasta que finalmente el 4 de noviembre se dio su fallecimiento. Debido al Código Penal viejo, varios de los hinchas estuvieron solamente 2 años presos y después tuvieron su libertad y volvieron a estar libres, lo que llevó a que estos pudieran seguir saliendo a la calle y pudieran seguir entrando a escenarios deportivos a pesar de lo que habían hecho. Y una de las consecuencias de esto fue la muerte de el Washington Simón, que es uno de los principales líderes, era por así decirlo, de la banda del skate, una de las barras de Nacional, que terminó falleciendo como un ajuste de cuentas de la muerte de Hernán Fiorito. Otro de los casos es el de Héctor Dacuna, uno de los hinchas de Cerro, que fue en 2006, que simplemente había ido a ver un partido de fútbol, el de Peñarol Cerro, y cuando estaba esperando en la parada para salir, para volver a su casa, recibió otra bala perdida de parte de uno de los hinchas de Peñarol, y terminó con su fallecimiento. Su hijo, Damián Dacuna, dio varias entrevistas con respecto al tema y contaba que, a pesar de que obviamente le entristece el fallecimiento de su padre y cómo se dieron las cosas, porque era simplemente un hincha que estaba yendo a ver un partido de fútbol y tendría que poder volver a su casa tranquilamente, pero no fue así. Lo que comentan las entrevistas es que, a pesar de todo, logra sacar fortaleza de lo que pasó y que no son todos los hinchas los que hacen eso, sino que es un grupo, y a pesar de todo logra seguir yendo a la cancha a ver Peñarol Cerro. Obviamente le aflige escuchar las canciones que son contra su padre, pero de todas maneras logra seguir yendo y nada, lo toma como una forma de estar con su padre, el amor a su club, ¿no? Bueno, y ahora vamos a escuchar unas canciones. Trajimos 4 canciones, 2 de Peñarol, 2 de Nacional, en las que refieren a estos casos a los que estuvimos haciendo referencia. Y también mencionar que estas canciones vemos como las hinchadas
refieren a los fallecidos como trofeos de batalla. Tener un fiambre, un asesinato arriba, es algo de lo que se sacan cartel, se sacan chapa a las hinchadas. Para eso. Sí. Y que según la ética del aguante está bien visto. Es un solo audio que compila las 4 canciones, entonces, de 2 de Nacional y 2 de Peñarol. Exacto. Bueno, y en estas líricas escuchamos también algunos de los nombres que mencionamos en los casos, como por ejemplo Diego Posadas. La verdad me parece triste escuchar este tipo de canciones y más como un método de festejo, sobre todo porque no creo que deberían ser una forma de alentar a un club de fútbol o lo que se quiera transmitir en una institución. Es verdad que está muy vinculado a lo que decían al principio, ¿no? Sí. Esto de la cultura del aguante, de la jerarquía que te da el haber matado a alguien, el haberte peleado con alguien. O sea, es parte de lo mismo de alguna manera. Sí, totalmente. Mismo ahí decía, por ejemplo, en una de las canciones de Nacional que habían matado a uno y que no lo fueron a vengar y lo ven como algo de festejo, como algo positivo. La verdad que me parece tristísimo. Sí, bueno, una cosa que se me pasó decir al principio es que en realidad se tiene que hablar de las violencias en plural, porque no es solo un tipo de violencia. Esto ponerle es violencia verbal, pero también está la física, ¿no? Y bueno, algo a destacar que me parece interesante mencionar de estas canciones es la metáfora hacia la genitalidad masculina como forma de coraje. Esto de poner huevo, tanto los hinchas en las tribunas como los jugadores en el campo de juego, es algo a lo que se hace mucha referencia en las canciones. De un lado se pone a los hombres, que son los que se la aguantan, los que defienden los trapos, los que se pelean con la policía, los que ante un ataque adverso se defienden con los puños, y del otro lado están los débiles, los que huyen de las situaciones, y están ligados a lo femenino no haciendo referencia hacia las mujeres, sino hacia la homosexualidad. Sí, totalmente lo que decís vos. Es como que todo el tiempo, lo que decía Angie también, que se ve como un acto de valor o de valentía hacer ese tipo de cosas, o como que yo soy mejor que vos o lo que sea por hacer este tipo de
actos de violencia. No, y la homosexualidad como un disvalor también, ¿no? Como esto de la homofobia está sumamente implícita, pero además está re normalizada en esto de no solamente la misoginia, es que también esto de, bueno, si vos no te la bancás, si vos no estás en la misma que nosotros, entonces sos un puto de mierda. Y lo digo así porque son los términos que se usan. Es que sí. Sí, claro. Hay pila de canciones que representan eso totalmente. Bueno, antes de comenzar a hablar de los operativos y cómo fueron cambiando a lo largo de la historia con los cambios en la sociedad y en la violencia que se transmitía en el deporte uruguayo, vamos a escuchar una frase del sociólogo Leonardo Mendiondo, con el que hablamos para realizar este informe, que nos dio su opinión acerca de cómo ha crecido la violencia en la sociedad. La sociedad cambió. No te olvides tú que a partir de los 90, el primer gobierno de la calle, los indicadores de violencia y criminalidad hasta hoy no pararon de subir. ¿Ok? Se puede leer como que la sociedad se fue tornando paulatinamente más violenta en el transcurso del tiempo, ¿no? Ahora no tengo números exactos, pero el número de homicidios creció increíblemente. Hoy estamos, creo que 12 cada 100.000. Es un número altísimo, de los más altos en América Latina. Naturalmente que esa violencia se empieza a expresar no solo por la cultura del aguante, sí, por supuesto, pero sino la emergencia de formas no transcurrió de un día para otro. Estos mismos que ocupaban las tribunas Ámsterdam, por ejemplo, en el 85 le decían los locos lindos de la Ámsterdam. Ahora le dicen los violentos, o sea que hubo ahí, eso es como una metáfora del cambio social, ¿no? De cómo fue cambiando la sociedad uruguaya, cómo se fue relacionando con el fútbol de una forma diferente. Y eso terminó degenerando con el cambio de generaciones, y después ligada a otro tipo de delitos, terminó cambiando y sí, se hizo más violenta ahora. Ayer hablaba un poco con Tiago de cómo esto también se refleja en los operativos que se han llevado adelante, ¿no? Esto de el cambio de paradigma, el aumento de la violencia también se traslada a la forma en la que nos podemos vincular dentro de la cancha. Sí, obvio, totalmente. Bueno, esa fue la voz de Leonardo Mendiondo, un sociólogo que se dedica a estudiar este tipo de temas, y ya con lo que dijo de que fue cambiando la sociedad y la violencia en el fútbol, vamos a ver cómo fue cambiando los operativos con respecto a eso. Tenemos que desde 1980 a 1986 aproximadamente, ambas parcialidades se encontraban juntas en la misma tribuna, sin ningún tipo de problemas generalmente, hasta que el 17 de diciembre de 1986, en un clásico amistoso que se daba entre Nacional y Peñarol, que se llamaba la Copa de Oro de los Grandes, hubo incidentes en una de las tribunas, y esto desenlazó que en la final del Campeonato Uruguayo de ese año, que se jugó el 6 de enero de 1987, se aplicó por primera vez la separación formal en las tribunas. La parcialidad de Nacional comenzó a ocupar la tribuna Colombes, como es hasta hoy, y la de Peñarol la tribuna Ámsterdam. Luego, de 1987 a 2010 aproximadamente, ya estaba puesto eso de que la Peñarol y Nacional, las hinchadas populares, por así decirlo, iban una para la Colombia y una para la Ámsterdam, pero en la Olímpica y en la América seguían habiendo hinchadas de los dos clubes. En 2010 hubo una semifinal clásica con incidentes en la llamada Tribuna de la Familia, que es la América o la Olímpica, por ejemplo, y hubo peleas en esas tribunas. 3 días después, en la final clásica, se utilizó por primera vez el pulmón, que es una zona separadora, para separar ambas parcialidades. Así que en 2010 se puede decir que hubo por primera vez una separación total de las dos hinchadas. Después, en 2022-2023, se intensificaron los debates y las medidas. Nacional decide que en ciertos clásicos en su estadio, en el Gran Parque Central, debían ser sin público visitante, citando los problemas que hay en la seguridad. En 2023, el Ministerio del Interior emite un comunicado garantizando que si los partidos son locales, se podría haber hinchada visitante, pero con las medidas necesarias para que no hayan disturbios,
pero la dirigencia tricolor decide que en ese clásico de ese año no se jugara con públicos visitantes en su cancha. El 11 de marzo de 2024 se confirma que el clásico de la sexta fecha del torneo Apertura 2024 sería jugado en el Estadio Campeón del Siglo y se jugaría sin público visitante. Peñarol le ofreció entradas a Nacional para que vaya a la cancha, pero la dirigencia se mantuvo fuerte en su postura y decidió no ir. En julio de 2025, finalmente, el Ministerio de Interior anuncia nuevas medidas cuando los clásicos se jueguen en la cancha de cada uno de los cuadros, por ejemplo, en el Campeón del Siglo, en el caso de Peñarol, y en el Gran Parque Central, en el caso Nacional, las parcialidades visitantes no podrían asistir al encuentro. Solo sería en el caso de que se jugaran en el Estadio Centenario, como pasó en el caso de la final del torneo intermedio, que se jugó con ambas parcialidades porque era una final y era una cancha neutral. Tenemos algunas reflexiones para hacer al respecto, sí, ¿no? Me parece. A modo de cierre, lo que nosotros pensamos y va de la mano con lo que hablamos con Alabarce, el sociólogo argentino, creemos que es importante que se llegue a un encuentro en el que se junten las partes y dialoguen entre sí para tratar de solucionar estos temas, porque como hemos visto se han implementado muchas medidas, ella hacía el repaso cronológico, y no han solucionado nada. La violencia sigue escalando, a nuestro entender sigue escalando. Se jugó un clásico a puertas cerradas, el último clásico del Clausura, y afuera del estadio intentaron robar un par de banderas, terminaron asesinando a 2 hinchas de Nacional. Entonces creemos que es importante que haya un lugar de diálogo entre hinchas, entre los dirigentes de los clubes y entre el Ministerio del Interior y también desde la AUF, obviamente. Entre todos se pueda generar un consenso y que esto se vaya solucionando. También invitar a la reflexión de todos los hinchas que formamos parte del fútbol, darnos cuenta de que hay ciertas actitudes, acciones que realizamos de forma inconsciente que en realidad son violentas y que terminan perjudicando a los jugadores o a los hinchas de los otros cuadros y no generamos un bien para la sociedad. Sí, es lo que decía Tiago, que a pesar de, como vimos en el repaso cronológico de las medidas que se fueron implementando a lo largo de los años, que la violencia sigue estando e incluso, no sé si en mayor cantidad, y que no va por ahí la solución está en el diálogo entre todas las partes y que se llegue a la conclusión de que por hacer este tipo de actos no le haces primero un bien a tu club ni le haces un bien a nadie, porque terminás lastimando y generando una situación fea y que no debería pasar. Así que invitamos a la gente que nos está escuchando y a toda la sociedad en general a que si formas parte o sos hincha de algún club, que no es una solución hacer eso mismo, tipo las cosas mínimas, como por ejemplo el hecho de cantar una canción en la cancha. Si se deja de dar bola, por así decirlo, criollamente, y las dejan de cantar, van a dejar de hacerlo de una manera u otra porque nadie les va a dar pelota, y para que esté el estadio en silencio no va a generar nada. Entonces, poder pensar desde las mínimas cosas, digamos. Literal, desde las cosas más pequeñas se puede hacer un cambio. Es en querer. Victoria Grandal, Tiago Pupi, gracias por este informe y por el trabajo que les llevó también llevarlo adelante.